los bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Aquí estamos ante su presencia. Hermoso es alabarle, hermoso es saber que nos escucha. Porque Él es real y Él está siempre con nosotros, es su promesa. Y ahora Él ha querido que sea yo la que lleve esta palabra a su pueblo, aquellos que escuchan, que sea el Señor tocando sus vidas. Amén, aleluya, Señor. Llenando nuestros corazones, porque ¿a quién iremos si no es a Él? Amén. Él es el que tiene palabra de vida eterna y aquí está su palabra. ¿Y a dónde iremos, verdad? Aleluya, bendito su nombre, Jesús. Pues el título de esta prédica es El Señor es mi fortaleza. Y los invito a hacer una oración y ya oró el hermano Pedro, pero yo quisiera que me ayuden a orar, que el Señor sea, Padre amado, tu presencia en este lugar, Señor, que seas tú, mi Dios amado, oh mi Dios, bendiciendo, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor, que seas tú, mi Dios, oh Señor, llenando nuestras vidas, Señor, con tu presencia, Señor, con tu presencia, Padre, porque tú eres el que nos sustenta, nos fortaleces, Padre. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me ha dado, Señor, este día, Padre, para poder, Señor, servirle, Padre, de alguna manera, Señor. Gracias le doy, mi Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, llegue, Señor, esta vida, Señor, este lugar, Señor, y sea, Señor, haciendo todo con el propósito a ellos, que yo esté en este lugar, Padre. Bendito sea su nombre, Señor. Hazte la gloria por siempre, mi Dios amado. Gloria al Señor, hermanos, démosle la gloria y la honra. Los voy a invitar a buscar en la palabra del Señor el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer un versículo, pero voy a estar dando para allá y para acá. Entonces, pero vamos a leer el versículo, el 6. Vamos a leer solo ese versículo, pero ya después vamos a explicar más, más en detalle, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Su Dios es el mismo al que nosotros servimos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese Dios servimos, el que está en esta Biblia, y solo a Él le damos la gloria y la honra. No hay nadie más en el cielo que Dios, nuestro Padre Celestial, que Jesucristo, que el Espíritu Santo. Él nos fortalece de muchas maneras. Gracias le damos, Señor. Y ahora les pido si gustan tomar asiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Me tuve que predicar primero yo, porque lo que la fortaleza nos la da el Señor, ¿verdad? Entonces me entraba nervios de repente pero yo sé que Él está en control. Si Él me puso aquí, ¿verdad? Pues es por una razón, y yo solo le pido al Señor que pues me use para bendición, ¿verdad? Y que sea la gloria para el Señor en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? En esto lo que acabamos de leer ahorita, nos habla de un tiempo pues no fue fácil para David, casi que mucho tiempo, ¿verdad? Vemos que David estaba pasando por una situación difícil. Fueron años. Él fue ungido
para ser el rey de Israel después de Saúl, porque Saúl desobedeció y desagradó a Dios, que fue el primer rey de Israel. Entonces él fue ungido por el sacerdote Samuel para que fuera el rey de Israel. Cualquiera pensaría, pues ya lo ungió y pues ya va a ser rey mañana, pero la historia nos cuenta, la Biblia pasó por muchas situaciones tan difíciles. David, pero él era un hombre conforme al corazón de Dios, y eso es lo mejor que lo ha ayudado, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Como contexto, me voy a ir un poquito atrás, pero se los voy a resumir para no leer mucho, ¿verdad? Ni tomar mucho tiempo, pero ok. Después de la unción de David, pasaron nada más que 15 años. 15 años. Se dice fácil, pero 15 años es mucho tiempo. En esos 15 años, David no siguió pastoreando ovejas esperando que lo llamaran, no. David sufrió mucho. David estuvo esperando la promesa del Señor, pero pasó persecución. Por ejemplo, el rey Saúl era un rey que se llenó de amargura, que se llenó de celos, que no quería que David le fuera a quitar el trono de Israel. Entonces era una lucha constante que él dejó que esa amargura creciera, y David trataba todo el bien para Saúl, pero al último tuvo que huir de ahí porque sabía que lo quería matar. O sea, no era nada más que lo quería encarcelar, lo quería matar, quería deshacerse de David para que no heredara ese trono, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo, David sabía que él era el ungido de Dios. David tenía a Dios por muy alto, y era su vida, era todo para él. Dios, gracias también damos a estas situaciones difíciles de David, porque gracias a eso tenemos salmos, ¿verdad? Tenemos muchas palabras de ánimo en su palabra del Señor, y saber que vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, persecuciones, traiciones. Vamos a pasar por esos tiempos que no encontramos salida, ¿verdad? Pero también David tenía un corazón hermoso, conforme al de Dios. Amén. Nada más porque es que me fui para atrás y le seguí más para atrás porque es muy bonita la palabra del Señor. Y en el capítulo, por ejemplo, 26, ahí David tuvo una oportunidad para matar a Saúl. Dios se la dio, se podemos decir, porque así le dijo su ayudante. Dios te está dando la oportunidad porque había huido de donde estaba Saúl David, y después Saúl se enteró dónde estaba en el desierto David. Entonces juntó como 3,000 hombres, juntó muchos hombres, un ejército para ir a buscar a David, que andaba con 600 hombres que lo acompañaban. Esos 600 hombres acompañaron a David cuando se salió del territorio de donde está el reinado de Saúl. Entonces ellos se fueron y entonces David tenía espías ahí donde está Saúl, y se enteró de que ya venía a quererlo matar. Y pues él, como ya conocía todas las cuevas, David nunca estuvo, como les digo, en lugares seguros, en lugares fáciles para estar. Él sufrió mucho, estuvo en desiertos, en lugares boscosos, en lugares difíciles para andar con esos 600 hombres que la palabra nos dice que no eran como la compañía más entusiasta, ¿verdad? Ni la más prometedora, ni la más exitosa. Era todo lo contrario, era gente que se salió de allá porque era gente endeudada, era gente desanimada, era gente pues de lo peorcito, ¿no? Se vino a seguir a David. ¿Por qué? ¿Por qué será que vinieron a seguir a David si sabían que andaba huyendo de Saúl, del rey Saúl?
Pues porque aquí unos comentaristas pues nos dicen de que ellos esperaban, tal vez cuando David subiera al trono, pues tener una parte, ¿verdad?, del reino de David, o sea, llevaban interés, ¿verdad? Pero a la vez, pues sí, eran apoyando a David cuando había que conquistar algún lugar para poder pasar por ahí. Pero había esa oportunidad que estaba en el desierto, entonces David y su compañero se llama Aquís, fueron y lo ven que estaba dormidos todos, como estaban descansando porque pues habían caminado mucho, entonces durmieron ahí todos, pero Saúl lo estaba protegiendo su guardia personal, que se llamaba Abner. Él era su general personal y lo estaba ahí él como protegiendo, ¿no?, de cualquier cosa, pero todo el ejército estaba alrededor de ellos. O sea, como que, ¿quién diría? Pues no hay forma de llegar, pero David sabía que Dios estaba con él. Entonces lo que hizo fue que le dijo, ahorita la oportunidad de que puedas matarlo, mira, Dios te la está dando, pero él dijo, no, yo cómo voy a matar a un ungido de Dios. Dice, no puedo hacerlo, o sea, él no quiso hacerlo. Dijo, pero ¿sabes qué? Tráete la espada. La espada estaba en la cabecera de Saúl, estaba enterrada así en la tierra. Y le dijo, tráete la espada y la vasija de agua que tiene. Y ya, se fue. Y ya que subieron allá al monte, hasta lo anoté, porque me lo puedo imaginar y me emociona, ¿no? Que le dice, David les gritó para que despertaran todos. Entonces David le dice, ¡hey! ¿No respondes, Abner? Le grita a Abner, pues fuerte, ¿no? Allá en el desierto. Y le dice a Abner, ¿quién eres tú que gritas al rey? O sea, muy valiente, ¿no? Aquí yo defiendo al rey, ¿no? Entonces le dice David, ¿no eres tú un hombre? Le dice, ¿quién hay como tú en Israel? ¿Por qué no has guardado al rey tu señor? Le dice, porque uno en el pueblo ha entrado a matar al señor tu rey. Le dijo, esto que estás haciendo no está bien, ya hasta me lo imagino, ¿no? Así como burlando, no está bien. Y luego le dice, vive Jehová, dice que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a tu señor el ungido de Jehová. Mira, pues ahora, ¿dónde está la lanza de tu señor y la vasija de agua que estaba en su cabeza? Le dice, entonces ya pues se dieron cuenta que David tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de deshacerse de quien lo perseguía y le estaba haciendo la vida imposible. Entonces Saúl ahí se ve que reconoció el triunfo de David y quiso ahí, dice la palabra, como congraciarse con David, pero David no le creyó. Gracias a esa situación, David, como no le creyó a Saúl, él sabía y el Espíritu de Dios, yo creo, lo guiaba a qué hacer. Entonces, pero en esa vez él no acudió al Señor. David lo que hizo fue nada más para ya huir, tal vez ya estaba cansado de esa vida, y hizo algo que jamás nadie se hubiera podido imaginar. Se unió al ejército más acérrimo enemigo del pueblo de Israel. Se unió a los filisteos. En el capítulo 27, David se une a los filisteos para escapar del alcance de Saúl. Saúl se enteró que pasó eso y ya se olvidó. No, pues ya no me va a hacer nada, ya no me va a quitar nada. Ya está lejos David. Pero ahí él habitó la tierra de los filisteos, lo acogió el hijo del rey, ahí estuvo y ganó su gracia. Porque el Señor le da a su gente le da gracia. El Señor, que uno se la pide y Él se la da. Uno le pide al Señor lo que uno necesite y Él está ahí para escuchar a sus hijos. Entonces, gracias a eso, David le pidió aquí que si le podía dar un lugar para estar él con su gente, pues siempre eran 600 hombres con sus familias. Pues era mucha gente, imagínense. Y luego, pues David lo que traía eran sus dos esposas. Una de ellas era Abigail, la hija de Nabal, el que era un necio,
pero murió, entonces se casó con David, Abigail, bueno, se la llevó ahí. Entonces, lo que hacía David, miren lo que hacía David. David le dio un lugar que se llamaba Siclag. Le dijo, bueno, te voy a dar un lugar para que estés con tu gente, que estaba un poquito apartado de donde estaban los filisteos. Es el reinado de ese rey. Entonces lo que David hacía era que se escapaba, se podía ir con su gente y atacaba a los pueblos que los filisteos habían conquistado. O sea, estaba con los filisteos, pero en contra de los filisteos. Su corazón estaba con su pueblo, con Israel, ahí con Judá, cerca de Judá. Entonces ahí se dieron, él era lo que hacía. Entonces en Judá sí se dieron cuenta de que David estaba obrando a su favor. Y una vez aquí le preguntó que pues qué es lo que hacían allá. Le dijo, no, nomás me doy vueltas ahí por el Negev y ando por ahí. Pero pues no le iba a declarar nada. Nunca se dio cuenta aquí es que lo que estaba haciendo, porque lo que hacía David era matar a todos. O sea, acababa con ellos para que no hubiera testigos, nadie pudiera irle a decir lo que David estaba haciendo. Así duró con los filisteos, parece, se me olvidó, fueron un año y medio, como un año y medio duró ahí, viviendo entre los filisteos David. Y entonces pasa en el capítulo ya 29, ya muy cerquita, en el capítulo 29 se están uniendo todos los filisteos, los pueblitos de los filisteos, para atacar a Israel, al rey Saúl. Y entonces aquí le dice a David que por qué, que lo quiere llevar con él, que va a ir con su ejército, David y sus hombres. Y él se quedó, y ya, pues David, no, tú lo que tú quieras, dice, te nombro mi guardia personal, le dijo, por toda mi vida, le dice, aquí es porque confía mucho en David. Y ya así fue, pero cuando caminaron, bueno, anduvieron el camino 3 días, y que se dan cuenta los demás filisteos que llevaba a David, y les dijo, hey, ¿y este hebreo qué hace aquí? ¿Cómo lo traes tú contigo? Le dice, no, él ya es leal a mí, ya dejó a su pueblo, ya no lo quieren allá, ya no lo aceptan para nada. Y le dijeron, no, aquí no queremos esa gente porque va a la retaguardia y al último se nos va a volver contra nosotros en la pelea. No queremos correr el riesgo, regrésalo. Y se regresaron a Siclag, o sea, otros días de regreso. Dios es tan bueno, se pone uno a pensar, dice, bueno, en la palabra, ¿no? Y Dios es tan bueno que vemos que preservó a David, le evitó luchar contra su pueblo, en caso que sí lo fuera a hacer, ¿verdad? Dios todo lo sabe, y el título de esta prédica es Dios es mi fortaleza, porque la misma fortaleza de David puede ser nuestra fortaleza en tiempos de tribulaciones, en tiempos difíciles. Entonces esa es el mensaje de esta tarde. Anunciar que nunca se nos olvide que el Señor está ahí para nosotros. El Señor es bueno con nosotros, tan bueno que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos y que nos pudiera limpiar de ese pecado, ¿verdad? Que nos aleja del Señor. Pero ahora ya Jesús nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre. Y entonces gracias a Él podemos tener esa esperanza, ¿verdad? De estar un día con el Señor, con Jesús todo el tiempo, cuando ya partamos de esta ¿qué se puede decir? Temporal vida. Porque vamos a tener esa vida eterna con el Señor. Esa es la esperanza, ¿verdad? Que tenemos. Aleluya. Y ahora sí, pues vamos a comenzar en el capítulo 30. Está largo el capítulo 30, pero la verdad, no sé, a mí me ha movido mucho y espero que ustedes también pueda yo expresarles a mí
el deseo que ha despertado en mí, porque la verdad sí tenía un tiempo sin leer mucho la palabra, aquí y allá poquito, pero cuando tú empiezas ya con decisión de poder aprender más del Señor y más te puedes enamorar del Señor. Si no la leemos, pues es bien, escuchamos prédicas, enseñanzas y todo, pero yo personalmente prefiero la Biblia. Muchas personas pues por comodidad y es o eso o nada, por los trabajos y eso, ve al teléfono, pero es algo hermoso tener una Biblia, aún así toda ya maltratada, pero es bonito la conexión con el Señor. Bueno, en el capítulo 30, pues vemos que pasa algo muy terrible. Voy a leer rápido. Dice, o sea, ¿se acuerdan que lo regresó, verdad? Los filisteos no quisieron a los hebreos, ahí a David, se regresaron a Ziklag. Y cuando regresan a Ziklag, dice, cuando sus hombres y David vinieron a Ziklag al tercer día, o sea, ya habían pasado 3 días que se fueron, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego a Ziklag, donde estaban todas las familias, sus hijos. Los amalecitas ya habían acabado ahí y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Paremos aquí. Esta situación uno se la imagina y piensas, vienen cansados del camino, ya pensando que van a ver a sus mujeres, a sus niños, y ven me imagino pues el humo, ¿no? Ahí pues la ciudad quemada. Acababa de pasar, pues que tenían que se habían ido. Y yo me imagino en sus corazones, cada uno de ellos, qué desesperanza había, porque primero vieron eso, ¿no? Pensaron que ahí iban a encontrar ahí como matazón de gente, niños y mujeres, pero no, vieron que se los habían llevado, los habían secuestrado, se puede decir, ¿verdad? Y entonces ellos vemos ahí, a pesar de esa situación tan difícil, vemos la providencia del Señor, porque no los mataron. Bien pudieran haberlos matado, pero Dios allí estaba. Dios allí estaba. Así nosotros en cada situación que pasemos tan difícil, nunca nos olvidemos que Dios allí está. Porque no hay nadie más fiel que Dios. El Señor es bueno y Él es compasivo y Él nos entiende cuando estamos pasando por un dolor, por una tribulación, por algo que no vemos forma de salir. Y David tenía una promesa, ¿no? Tenía una promesa de ser un rey, el rey de Israel. Y pues aquí no se ve como nada claro. ¿Quién diría, no, pues ya 15 años y no sé, los hombres de David se sintieron tan enojados, estaban llenos de amargura, de ira, de desesperanza, de dolor, de tristeza, pero también la Biblia nos dice que también David lloró, también David se desesperó en un momento, porque también se llevaron sus mujeres, porque se sentía responsable por todos esos hombres y sus familias, porque no consultó al Señor cuando se fue ahí. Seguramente pensó, ¿y por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Y por qué salí de Ziklag? ¿Y por qué me uní a los filisteos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento dice que lloró amargamente. Hay momentos en la vida que nosotros podemos pasar también, enfermedad, un hijo en malos pasos, la pérdida de un ser querido, situación hasta financiera, de trabajo, cualquier cosa, y luego, pero hay cosas tan fuertes como la que está viviendo David, que pues lloró
lloró amargamente, dice, y pues llorar no es pecado, llorar es parte de nuestra humanidad. Cuando está ese dolor en nuestro corazón, el llorar está en nosotros. Jesús también en la palabra, él lloró también, porque en su parte humana él lloró, porque es parte de nuestro ser, ¿verdad? Nuestros sentimientos, allí está. Pero también hay que tener cuidado. También la palabra nos dice que no lloremos como aquellos que no tienen esperanza. Está bien, sí podemos caer en esos pozos, como dice, de la desesperación sin fondo, pero también viene lo que David hizo. ¿Y qué fue lo que David hizo? David dice aquí la palabra en el versículo 6, dice, y David se angustió mucho. Angustia es mucho más que pesar, es muy fuerte. Porque el pueblo también había hablado de apedrearlo. Estaban muy enojados esos hombres. Estaban desesperados y querían desquitarse, porque David era el causante que estuvieran en esa situación. Entonces, David también lloró a sus 2 mujeres, porque pues también él tuvo la pérdida. Fue demasiado para David. Entonces dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. Todos aquellos 600 hombres tomaron la decisión de seguir así, amargados, enojados y en tristeza, pero David se recordó que había un Dios misericordioso, que a pesar que David dejó su pueblo y se unió al pueblo enemigo, Dios es misericordioso. Nosotros podemos cometer muchos errores, podemos aún dejar al Señor, podemos dejar de leer la palabra, dejar de orar, pero el día que nosotros venimos al Señor, Él nos recibe con brazos abiertos. Sí, tenemos que recordar siempre que Él nos ama tanto, ¿verdad? Y que Él siempre está ahí con nosotros. Él tiene un amor tan grande que nosotros ni lo podemos entender, ¿verdad? Es un amor que solo Dios en su santidad puede tener. Nosotros estamos tratando de ser amorosos, pero muchas veces nos pasa igual como estos 600 hombres. No sé ustedes cómo reaccionan ante situaciones difíciles. Ya no vamos tan lejos, situaciones de la vida diaria, de enojo, de coraje. ¿Cómo reaccionamos? Nos recordamos que tenemos a ese Dios para que nos fortalece, o nos dejamos llevar por el enojo y le seguimos y no hacemos un alto. O sea, sí es humano enojarse, igual es humano sentir el dolor, es humano, pero debemos siempre de procurar hacer lo que David hizo, es fortalecerse en el Señor. Él sabía que tenía un Dios que todo lo mira, es un Dios que mira más allá de la situación. Nosotros vemos nomás lo que me está pasando aquí ahorita, pero Dios tiene el cuadro completo de nuestras vidas. Dios sabe el propósito de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que lo completemos, pero si nos alejamos de la cena que Él tiene para nosotros, si nos alejamos del dolor que tenemos que pasar, entonces no va a ser tan fácil cumplir el propósito del Señor. Ahorita les voy a dar al final unos promesas del Señor tan hermosas para tomarlas siempre en cuenta. Son muchas, la Biblia está llena de promesas de Dios. Amén. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, ya se los he dicho, pero lo digo una vez más porque yo veía a mi hermana, ella ya servía al Señor, la mayor, y yo veía su fortaleza y híjoles, y ahora que estaba leyendo, no cabe duda, mi hermana se fortalecía en el Señor. Perdió a un hijo, yo la veía a ella entera. O sea, yo me pregunté, yo era niña, o sea, ¿cómo mi hermana es tan fuerte? Ella se fortalecía en el Señor. Qué hermoso es eso. Y cuando le avisé que yo ya había aceptado al Señor en mi corazón, me dijo, mana,
busca esas promesas del Señor, búscalas y síguelas. Es un consejo que ella me dio, y ahora que he estado leyendo esto, como que han venido a mi mente esas palabras de mi hermana, ¿verdad? Que tomó el camino de seguir al Señor y ahora está en su gloria de Dios. Con seguridad yo sé que sí, porque es una promesa del Señor, ¿verdad? Amén. Ajá, entonces, ahora sí, él sabía que Dios le iba a responder. Cuando estemos en esas situaciones, digámosles al Señor que oremos al Señor, digámosles que nos llene Él de su presencia, pero tenemos que buscarla en su palabra, ¿verdad? Tenemos que ir a Él, tenemos que orarle a Él, y por ejemplo ahí David, pues ¿a quién iba a ir de alguien? ¿A poco se iba a arrimar con alguno de los hombres enojados? Pues no, ¿verdad? Y lo iba a matar. A Saúl, pues no, para nada, ese rey lo quería matar también. A su esposa, tampoco estaba la esposa. No sé si en este momento alguien se siente solo, triste, desanimado, muy triste, y no hay alrededor con quien hablar. Tenemos a un Dios grande. Podemos ir a Él en oración, podemos, en la palabra Él nos va a decir, tomar la dirección, porque miren, vamos a leer ahora versículo 7, lo que hizo David. Primero, se fortaleció en el Señor, y segundo, buscó dirección. Vamos a leer en el versículo 7, dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod, y Abiatar acercó el éfod a David. El éfod era una vestimenta de 2 piezas que usaban los sacerdotes, y era la forma como ellos se conectaban con Dios, ¿verdad? A través del sacerdote, y entonces David quiso buscar dirección del Señor, ¿verdad? Él es lo que al fortalecerse en el Señor buscó dirección. Son las 2 cosas que él hizo. Entonces, nosotros ¿cómo tenemos que hacer? Pues vamos a seguir lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice la misma palabra que nos da lecciones y nos da formas de vida de los antiguos, dice la palabra, para que nosotros aprendamos de ellas, ¿verdad? Y podamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Así es que, pues, es lo que tenemos que hacer, la oración y la Biblia. Dios usa esa palabra para animarnos y dirigirnos y fortalecernos en esos tiempos de angustia, en esos tiempos que no sabemos qué decisiones tomar, ¿verdad? Y nos alocamos y no consultamos al Señor. Y después vienen consecuencias y luego culpamos a Dios, ¿verdad? Bueno, nosotros ya sabemos más del Señor, pero lo veo mucho en las personas que no conocen de Dios. Y pues, ¿por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios permite? Y no miramos atrás, ¿verdad? Pues que fue una consecuencia de no consultar con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Tenemos que ir al Señor y fortalecernos en Él, buscar dirección y obedecer. Tenemos que obedecer. Cuando vemos la dirección hay que obedecer, porque igual nos puede decir aquí que hagamos. Tengo una ¿cómo se dice? Con alguien, con un hermano, con un familiar, discordia. La palabra nos está diciendo que hagamos. Perdona a tu hermano. Para que seas perdonado, fíjense. O sea, si no perdonamos, no somos perdonados, dice la palabra. Y nos está diciendo qué hacer. Si no lo hacemos, esa amargura va a ir creciendo. Entonces, no estamos obedeciendo. O sea, sí buscamos fortaleza en el Señor, leímos la palabra, pero no estamos obedeciendo la dirección que nos está dando ahí. Es un ejemplo. Y así es como David reaccionó, muy diferente a aquellos 600 hombres, ¿verdad? Porque ¿saben qué? David estaba en un proceso para que irse fortaleciendo para el día que ya iba a ocupar el trono de Israel. Ya estaba a la vuelta de la esquina,
O sea, ya fueron los 15 años y ya pronto iba a acabar la vida de Saúl, porque decía David, yo no puedo quitarle la vida al ungido de Dios, ya sea que la pierda en batalla o que el Señor se lo lleve, pero yo no puedo hacerlo eso, yo no lo puedo, porque él sabe que eso no iba con sus principios de David. Él amaba a Dios con todo su corazón. Dice, él guardó, dice que David soportó con mayor ánimo, porque puso en práctica su fe en la gracia de Dios al fortalecerse en el Señor, y guardó en su interior la calma. Había calma en su corazón. Dice la Biblia también que nosotros, el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, todo lo natural, lo material, Él lo sobrepasa, ¿verdad? Es algo que solo el Señor nos puede dar en su palabra. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me estás fortaleciendo, Padre. Gracias, Señor, porque me estás haciendo pasar por esa plata, por ese problema, por esa situación, porque tú quieres algo más de mí, porque tú tienes un propósito, Señor. Gracias, Padre. O sea, dice con acción de gracias, no ir lloriqueando ni nada. No, Señor, gracias, porque sé que tú estás en control. Y quieres lo mejor para mí. O sea, eso es lo que él hizo, este futuro rey de Israel, ¿verdad? Entonces, así fue como Dios le proveyó a David esa habilidad, ¿verdad? De fortalecerse en él, porque todavía venía buena parte para él, pero la promesa iba a ser cumplida. No hay promesa que Dios no tenga aquí que no se cumpla. El Señor es fiel. Aleluya. Y Él lo va a hacer, ¿verdad? Si Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, Él lo está. Nosotros somos los que nos podemos desviar, pero Él siempre está ahí. Así es que esas son las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Fortalecer en el Señor, buscar guianza y obedecer al Señor. Esas son las cosas que Él nos dice que hay. Ok, entonces, así fue. Él le dijo al Señor, él le preguntó al Señor, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos merodeadores? El versículo 8, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Algunos ya estaban muy cansados, que ya había sido un viaje de ida y venida de donde fueron a Ciclag, y luego ya estaban todavía tristes, deprimidos, cansados, y 200 se quedaron. O sea que siguió con 400 David, ¿verdad? Todavía. Pero él iba animado, porque él sabía que Dios ya le había dado la victoria. O sea, ¿qué más iba a perder, verdad? Él sabía que Dios iba con él. ¿Qué más podemos pedir nosotros? El Señor va con nosotros. Entonces dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, le dieron a beber agua. El hombre estaba ya casi moribundo, y se lo trajeron a David, y David, con ese corazón compasivo, ¿verdad?, lo atendió. No sabía ni quién era ni nada de la vida de este hombre. Pues fue la provisión que el Señor le mandó para que él supiera dónde estaban las familias de todos ellos. Entonces le dieron también un pedazo de masa, de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita. Miren lo que le dijo, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. O sea, eran de los que fueron allá a quemar a la familia. Ahí hubiera dicho David tal vez, pues te mueres, ¿no? ¿Viste? Tú mataste. Pero no, porque fue un instrumento para poder llegar a donde estaban todo el ejército de los amalecitas. Y le dijo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Ahí le dijo, y le dijo David,
¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban, miren cómo los encontraron, estaban todos desparramados, dice, sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Estaban celebrando todo lo que habían hecho allá en Ziklag y en el Negev, lo que a ellos, el botín que habían agarrado, porque pues se llevaron a las familias y también se llevaron, no sé, botines como joyas, pero pues también se llevaron todo lo que había allí, ¿no? Nomás pues quemaron lo que eran las casas y todo, se llevaron todo con ellos. Entonces estaban celebrando, estaban todos desprevenidos, pero aún así no le dijo David a los amalecitas, hey, vengo por mi gente a que me los entregues, dámelos. No, lucharon, dice que un día hasta el otro día, hasta el atardecer, o sea, lucharon más de un día, como un día y medio contra ellos para rescatar a sus gentes. Y acabaron con casi todos, porque dice la palabra que 200 alcanzaron a huir, ya para irle cortando. Y dice aquí que libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y así mismo libertó David a sus mujeres. Dice el versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. ¿Se acuerdan que se quedaron 200 y no los siguieron? Eran 600. Pues vino a ellos también y los saludó. Y dice que y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente les saludó con paz. O sea, no estaba enojado porque se quedaron. David tenía compasión. Él entendía la situación de ellos. Entonces les dio la paz. Entonces todos los otros, los 400, malos y perversos, dice aquí, y entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. O sea, a ellos no, pues ¿qué les vamos a dar? No, si no fueron a pelear con nosotros. No es justo, seguramente, no se vale, como dicen allá en México. Entonces, y David dijo, no hagáis eso. Miren David, con ese corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. David dijo, no, así no es la cosa. No, aquí nosotros tenemos ya una ley, y lo que sube, los que suben tienen la parte igual que los que se quedan. El bagaje, pues se quedaron con todo, las bolsas, yo me imagino, todo, responsables de todo lo que los otros dejaron para hacer la carga más ligera para ir contra los amalecitas. Entonces David les dijo, no va a ser así. Dice que desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. O sea, dice a la Biblia hasta hoy, no sé. ¿Cómo es? Es que eso está pasando. Y cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, o sea que todavía le quedó más de lo que le quitaban a los amalecitas, y él mandó a Judá. Era su pueblo, ahí estaba su corazón también. He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramanot, del Negev, en Jair, en muchos más lugares les mandó. Dice un comentarista que fue porque cuando huyeron de Saúl, dice uno que pasaron por esos lugares y recibieron ayuda. Igual era su pueblo y él quería bendecirles con la bendición que ellos tenían. Era un líder que no se quedaba con todo, ¿verdad? Que hasta quitaba para él. Era un líder generoso, comprensivo. Era un líder, pues como ahorita ya no hay, nuestros presidentes, ¿verdad? Leyeran esto y tuvieran algo de
del rey David, de esa compasión y esa generosidad que David tenía. Entonces, pues, ahorita de aquí a después viene el otro capítulo más, pero ya lo que nosotros íbamos a ver ahorita es esta parte de la vida de David, que ya está muy próximo a ser el rey de Israel. Más, ¿qué enseñanza nos puede dejar, verdad? Aquí cuando hay desesperanza, tristeza, lo que pasó David, lo que leímos en el versículo 6, al ver todo este desastre, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar, verdad? Tenemos que recordar 4 cosas. Una es la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer, lo que Él sabe que es mejor para nosotros. A lo mejor no ahorita, no lo vemos así, pero después, Él sabe todo. ¿Quién más que el Señor? Otro es la suficiencia. Dios es suficiente para nosotros, ¿verdad? Podemos decir, me falta aquello, me falta otro, pero no nos falta nada porque Dios es suficiente para mi vida. Dios es mi felicidad, no las cosas, no lo material. Dios es todo para mí. Si pierdo a un familiar, me va a doler mucho, ¿verdad? Pero Dios me va a dar la fortaleza, ¿verdad? Porque todos vamos a morir, es algo muy seguro. Nadie es lo más seguro cuando nacemos que vamos a morir. Así es que lo más hermoso es tener al Señor en nuestro corazón, porque tenemos la seguridad de sus promesas, que vamos a estar con Él para siempre. O sea, ya no va a ser si yo me muero ahorita o nos morimos ahorita, sabemos que no es el fin. El fin es estar en la eternidad con el Señor. ¿Qué más podemos perder? Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, y a través de esas pruebas y luchas va a venir esa santificación que el Señor quiere que nosotros logremos. Al acercarnos más al Señor vamos a recibir ese don, ¿verdad? Esa bendición del Señor. Y también la otra es el tiempo del Señor. Dios sabe a dónde me va a llevar, cuándo me va a llevar, cómo me va a llevar. Él tiene todos los tiempos de Dios, ¿verdad? Él está en control. Así es que pues ya sabemos, por su soberanía, Él nos va a cuidar. Estamos bajo su entrenamiento, es un entrenamiento, y todo va a ser al tiempo del Señor. Aleluya. Así es que pues esa es mi participación, pero les quiero leer rápidamente, ya sé que ya me pasé mucho, pero de verdad que saqué algunas de las promesas del Señor. Las voy a leer así rapidito, pero por favor pongan atención en ellas, porque ya muchas ya no las sabemos de memoria. Más vamos a leerlas. Isaías 41:10. En esos tiempos difíciles yo te invito a buscar esas promesas del Señor, porque nos van a dar esa seguridad, ese ánimo para seguir adelante a pesar de las pruebas y la tribulación. Dice Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. El Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová toda tu carga, Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Vamos a caer a veces, sí, pero Él nos va a sustentar si seguimos. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos primeramente en el Señor, y Él nos va a levantar, ¿verdad? El que caigamos. Dice ahora Salmo 50:15, dice: invócame en el día de la angustia, dice el Señor, te libraré y tú me honrarás. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es otro hermoso. Job 23:10 dice más: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esa seguridad. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios,
Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que anden en integridad. Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dice el Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Filipenses 4:19, mas Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, en ti confío. Cuando llega el temor, ante la incertidumbre de todo lo que veamos que pasa, ante todo lo que estamos viendo ahorita que está pasando, han cambiado muchas cosas del antes, ahora, hay muchos antes y muchos ahora, ¿verdad? Que solo Dios sabe por qué lo está permitiendo. Y Él puede permitir cosas que nos pasen, pero ¿saben qué? Dios le pone un límite al enemigo. Hasta aquí. Así como David, él le puso un límite. Ok, se llevó a las familias, pero no permitió que las mataran. Porque Dios está con nosotros y esa es su promesa. Y así los invito a ponerse de pie. Vamos a orar esta tarde, después de esta palabra. Aleluya. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, tan hermosa, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, Señor, en ese tiempo de la angustia, Señor. Gracias le damos, Padre. No sabemos, mi Dios, lo que venga delante de nuestras vidas, Señor. No sabemos, Padre, lo que tú, Señor, tienes para nosotros, mi Dios. Pero sí sabemos, Padre, que tú no nos dejas, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo, Padre. Y gracias le damos, Señor, por esa palabra, esa seguridad, Señor, esas promesas, Señor. Y a usted, Señor, podemos ir, Señor, confiadamente, Padre, en ese trono de la gracia, Señor. Gracias a la sangre preciosa del sacrificio de su Hijo, Padre. Gracias le damos, Señor, por esa sangre carmesí, Señor, con la cual podemos acercarnos a usted, Señor de Jesucristo. Gracias le damos, Señor, Padre mío, por esta tarde, mi Dios, por permitirme, Señor, llevar esta palabra, Señor, de esperanza, Padre, aquella que esté, Padre amado, pasando por esa tribulación, Señor, esa tristeza, Señor, por aquel, Señor, pérdida, mi Dios, sea usted, Señor, ahí proveyendo, Señor, consuelo, Padre, alivio, Señor, sea usted, mi Dios, guiándonos, Padre, para llevar bendición ahí donde hay escasez, Padre, somos sus hijos, mi Dios. Úsenos, Padre, para su gloria, Señor, para su honra, Señor, por siempre, mi Dios. A usted sea el honor, Padre, por siempre y para siempre, Señor Jesús. Le doy muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, llevar esa palabra de esperanza, Señor. Es que está en usted, Señor. Gracias, Padre amado, y todo solo pedimos, mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor. A Él y solo a Él sea toda la gloria, Padre, por siempre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Un aplauso a nuestro Dios celestial. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre, mi Dios. Gracias, Señor. Le doy el tiempo a mi hermano Antonio. Gracias le damos, Padre, por su misericordia, Señor, aleluya. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Demos gracias a Dios porque Dios es bueno. Bendito el nombre del Señor. Mientras mi hermana predicaba, meditaba yo de las cosas que Dios hace cuando alguien es temeroso de Dios. David, dése cuenta, gloria al Señor, que consultó al Señor. Andaba huyendo, pero no era culpable. Él no andaba huyendo porque había pecado, él andaba huyendo por la envidia de Saúl. Pero lo que él tenía era que él siempre buscaba a Dios. Y cuando sucedió esa situación, esa tragedia de que el enemigo llegó, él consultó al Señor. Y cuando él consultó al Señor,
entonces Dios le dio la oportunidad de encontrar a los malhechores, de tener la victoria sobre el enemigo, y no solamente eso, de quedarse con un gran botín. Pero como veíamos en la clase de la mañana, ahí nos damos cuenta que David por algo dice que era conforme al corazón de Dios, porque cuando los tremendos que llevaba ahí, los que eran perversos, dijeron no, a los 200 que se quedaron sin llegar hasta acá a pelear, a esos no les damos botín, dijo David, no, vamos a darle botín también a ellos. Amén. ¿Por qué? Porque como decíamos en la mañana, amén, David sabía que aquellos hombres no se habían quedado por perversidad. Aquellos hombres estaban cansados, aquellos hombres tenían necesidad, estaban hambrientos, estaban sedientos. Y por eso dijo David, no, vamos a repartirles también a ellos. Y dice que eso lo hizo ley en Israel para que siempre continuaran repartiendo las cosas como equitativamente. O sea que siempre se preocupó por el pobre, por el menesteroso, por aquel necesitado. Exactamente lo que estábamos viendo en la mañana. Quiere decir que David hacía las cosas en una perspectiva correcta. Amén. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo esta mañana, esta tarde. Y vamos a darle las gracias al Señor y a pedirle que nos permita hacer las cosas así en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Que Dios permita que nosotros también podamos siempre tener esa sabiduría y hacer las cosas en esa perspectiva correcta, sí, que hacía David y que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre, Señor amado, gracias por tu palabra, oh Dios de la gloria, Señor. Que a través de la vida de David, Padre, nos muestras, oh Dios del cielo, Señor amado, lo que es tanto un hombre, Señor, honesto, un hombre fiel, Padre Santo, Señor. Un hombre, mi Dios amado, que de fe, que confiaba en ti, Señor. Como al mismo tiempo, Padre, nos muestras, oh Dios de la gloria, un hombre, Señor amado, que tenía misericordia de los demás, oh Dios de la gloria, Señor. Y que en el momento, un hombre justo, que en el momento que él necesitaba, Dios mío, respuesta de parte tuya, Señor, tú le dabas esa respuesta, mi Dios amado. Y no solamente le dabas respuesta, sino le dabas victoria. Tú ibas y peleabas las batallas, Dios mío, Señor, Padre, que él tenía, oh Dios de la gloria, y entregabas a su enemigo, Señor, en sus manos, oh Dios de la gloria, porque tu palabra dice, Dios mío, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor bendito? Permítenos confiar siempre en ti, oh Dios de la gloria. Permítenos, Señor, oh Dios, depender de ti, oh Dios del cielo, Señor. Permítenos, oh Dios de la gloria, Señor, que cuando nos bendigas y nos des grandes botines, nosotros podamos, Señor, bendecir a aquel pobre, aquel menesteroso, aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, Señor. Pero de una manera correcta, Dios mío. Permítenos ser conforme tu corazón, Padre Santísimo, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. ¿Por qué no adoramos al Señor unos momentos? Le cantamos un cántico. Yo sé que este grupo, Gloria al Señor, tiene una inspiración grande. Y yo sé que, bendito sea el nombre del Señor, en lo que yo estoy hablando, ellos ya están con ese anhelo de adorar al Señor, con ese anhelo, gloria al Señor, de exaltar lo que Dios hace en la vida de las personas, lo que Dios hace en la vida de aquellos que Él llama, lo que Dios hace, bendito sea el nombre del Señor, a través de sus hijos. Bendito sea tu nombre. Por eso adoremos al Señor, adoremos y glorifiquemos al Señor. Seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo.
que eso lo miren tus hijos, que eso lo miren tus nietos, que si Dios te da licencia de tener mis hijos también y puedan verlo también, gloria al Señor, vean que tú te has mantenido firme en esa determinación de seguir a Cristo y de no volver atrás, pase lo que pase. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora, Dios mío, por tu palabra, por el privilegio que nos diste, Señor, de estar delante de ti, glorificando tu bendito nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santísimo. Hoy nos vamos contentos, felices. Hoy nos vamos saciados, alimentados, porque nos han dado desde la mañana hasta ahora una palabra hermosa, poderosa, Señor bendito, Padre. Gracias, bendito Jesús, Señor. Ahora, mi Dios amado, ayúdanos, bendícenos para ponerla por obra, Dios mío. Que cuando salgamos por esa puerta, oh Dios de la gloria, podamos recordar, Señor, y podamos vivir, Señor, conforme a lo que hoy tú nos has enseñado, Padre. Gracias. Bendice a tus hijos y llévalos con bien, guárdalos en todos sus caminos. Si alguno ha venido enfermo, Señor, Padre, sánalo en esta hora, oh Dios de la gloria, Señor, conforme a tu promesa, bendito Dios, Padre, porque usted ya pagó por esa sanidad. Si alguno venía triste, Señor, permite que hoy se vaya alegre, que hoy se vaya contento, Señor, porque tú has convertido su lamento en baile y lo has, Dios mío, Señor, oh Dios, ungido con óleo de alegría, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos y bendice, Señor amado, todo lo que hagan en esta tarde, Padre. Te lo pedimos todo en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que puede ver, hermano. Gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Denle la mano a su hermano. Bendígalo. Gloria al Señor. Y